Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por venir a esta mesa redonda. Nada, solo muy brevemente decir, lo vamos a hacer con micrófonos porque lo retransmitimos por nuestro canal de Instagram. Y bueno, ahora os plantea Raquel Alarcón, que es la directora de la obra, un poco en qué va a consistir la mesa redonda, pero como siempre tendremos un rato de que estarán ellas hablando y luego ya damos paso a público y a cualquier intervención que tengamos también desde Instagram. Nada más. Estupendo, gracias. Lo primero. Bueno, pues me reitero en el agradecimiento por haber venido esta tarde a compartir esta mesa redonda con nosotras. Yo soy Raquel Alarcón, directora de Daniela Astor y La Caja Negra, que se estrenó ayer en la sala Javier Poncela, aquí en el Fernán Gómez. Un agradecimiento también para este teatro por haber albergado este proyecto y generar este marco de encuentro, posibilitar estas situaciones que no son tan frecuentes como quizá nos gustaría. Y voy a presentar muy brevemente las ponentes, aunque no lo necesitan, pero bueno, voy a ello. En primer lugar, Beatriz Ortiz, que es psicóloga de la Fundación José María de Llanos, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Género y Desarrollo de la Universidad de Ibergen, lo he dicho bien, de Noruega, y actualmente desarrolla su trabajo como psicóloga de mujeres y menores supervivientes de la violencia de género en Espacio Mujer Madrid. Después tenemos a Cristina Almeida, abogada y política española, participó en la Fundación de Izquierda Unida, colaboradora en medios tratando problemas jurídicos de la mujer, de los barrios, de las asociaciones de vecinos. Entre sus publicaciones figura el ensayo La mujer y el mundo del trabajo, por citar algunas de ellas. En el 95 fundó, junto con Ana Clara Belío, el despacho profesional ABA Abogadas. Y bueno, desde el 14 hasta el 18 asiste como colaboradora habitual al programa de televisión Amigas y Conocidas, presentado por Inés Ballester, y podría seguir relatando un larguísimo currículum. Y a continuación tenemos a Marta Sanz, autora de la obra que estamos poniendo aquí en cartel, escritora. Su primera novela en el 95 fue El frío y la última, recién publicada en Anagrama, se titula Persianas metálicas, cierran de golpe, bajan de golpe. Entre estos dos textos destacan poemarios como Corpórea, ensayos como Monstras y Centauras, o novelas como Clavícula y Pequeñas mujeres rojas. La representación de la violencia ejercida contra el cuerpo de las mujeres constituye la médula espinal o una de las médulas espinales de su escritura. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a hacer una pequeña introducción y lanzar algunas preguntas. Estoy segura de que va a ser muy rico este debate. Después pasaremos a abrirlo a todos vosotros, a todas vosotras. En el año en el que transcurre Daniela Astor y La Caja Negra, a finales de los 70, en plena transición a la democracia, las mujeres están, por un lado, luchando por sus derechos como el divorcio, el aborto, la coeducación, la autonomía económica, la legalización del anticonceptivo, la despenalización del adulterio, entre otros. Y al mismo tiempo se está produciendo toda la época que hemos conocido como el destape, que irrumpe en el cine, en la televisión, en la publicidad también, generando prácticamente el 50% de toda la ficción que se produce en este periodo en el cine, en las pantallas españolas. Catalina Hernández Griñán, que es la protagonista de esta novela, de esta obra de teatro, viaja a este año, a finales de los 70, desde el presente, ahora en su edad madura, con 50 años, para revivir ese periodo en el que se está conformando su identidad, para comprender de alguna manera su propia historia. Este viaje está contado a través de mujeres de 3 generaciones, las abuelas, las madres, las hijas, con cada una de estas generaciones con una mirada particular a la realidad, con la que se confrontan, a la que se enfrentan, de la que aprenden, con la que conviven, para
Para ello, una de las preguntas que nos lanzamos es hasta dónde esa realidad es una representación, es una construcción o es fiel, objetiva y fiable. ¿Cuánta libertad ha tenido cada una de estas generaciones de mujeres para elegir construir su propia historia, su propio relato? En este marco nos ubicamos no solamente en la obra, también en este encuentro, en esta mesa redonda, con una psicóloga, con una artista y con una abogada. Y en este contexto, la primera pregunta que me gustaría lanzaros es, tiene que ver con este viaje que hace la protagonista desde el presente a su pasado más inmediato. Y me gustaría, desde vuestro punto de vista, desde vuestras áreas de trabajo, de conocimiento, ¿en qué consideráis que hemos avanzado y en qué consideráis que hemos retrocedido, si es que se ha dado alguno de estos dos movimientos desde la transición, finales de la transición, a hoy día, que apenas han pasado unas pocas décadas, pero también ha pasado mucho tiempo? Empieza Cristina. Es que yo no tengo que hacer un viaje para atrás, sino para adelante, porque he empezado sería como las abuelas esas de las que hablan. Como no he tenido hijos, no he llegado a ser abuela, pero me doy el título de abuela porque soy de esa generación ahora. Pero en mis tiempos mi abuela no significaba nada y mi madre significó más que nosotras mismas. Y bueno, y a partir de ahí empezamos. ¿Por qué? Porque mi madre, por ejemplo, nos obligó, nos metió desde un primer momento que teníamos que estudiar, cosas que ni siquiera en España no era, la educación de las niñas no era obligatoria, hasta 1970, con lo cual aquí las niñas estudiaban las 4 letras y se las ponían a cuidar a sus hermanos, o las que no tenían dinero, a servir en los pueblos, etc. Y la mayoría no estudiaban, no es que estuviera prohibido, como ha estado en otros momentos prohibido para la mujer, en ese tiempo no estaba prohibido, pero no era obligatorio y por lo tanto las niñas pasaban. Mi madre sí que tuvo un papel importante que nosotras estudiáramos, y entonces ya la llegada a la universidad, por lo menos para mí, fue el cambio de toda la vida, porque yo estuve desde los 3 a los 16 años en un colegio de monjas, y claro, cuando sales a la universidad pues ya empiezas a ver otro mundo, el tuyo. Yo siempre digo que desde los 17 años no me he perdido ni un día de mi vida. Mira que ya tengo, que voy a por los 79, y sin embargo pues estoy viviendo cada día como aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo a ser mayor, porque claro, todo se aprende en la vida. Aprendí a ser niña, adolescente, como decía el otro día en la entrevista con Égole Baruja Torres. Entonces estoy aprendiendo siempre. ¿Y qué nos pasó? Pues claro, que cuando tú tienes ese contraste de empezar a ver la libertad y tu país es todavía un país que no la conoce, pues entonces la lucha por la libertad era un elemento esencial en la vida, en cuanto tienes conciencia. Yo me fui, ahora que te oigo a ti del Padre Llano, yo la primera campaña la hice con el SUT en primero de facultad y me fui a enseñar a leer y a escribir mujeres, porque el 80% de las mujeres, sobre todo del sur, eran analfabetas. Y yo me acuerdo de ir y claro, pues a empezar a ver el mundo de otra manera, que los ricos y los pobres no era una cuestión de Dios, sino de la hermandad de labradores y ganaderos y todas esas cosas, y que las mujeres estaban encerradas y que los hombres cuando no los contrataban en la plaza del pueblo no comían. Entonces se te descubre una realidad que luego seguí haciendo otra campaña de alfabetización con el Padre Llano en el Pozo y haciendo las chabolas para que los extremeños y andaluces que venían pues las cubriéramos por la noche, porque si le poníamos techo ya no las podía tener la policía municipal. Es decir, que tienes un contraste de mundos en el que vas aprendiendo todo, solidaridad, y para mí lo mejor que me pasó fue ese compromiso. Pero ese compromiso era un compromiso político, no era un compromiso feminista, aunque era imposible que la igualdad viniera sin la libertad. Pero tuve yo, y lo he contado muchas veces, que me fui siendo ya abogada y defensora de todos los rojos y tal, y yo, bueno, pues creía ya que era lo más. Y de repente voy a la cárcel de Jaén y no me dejan entrar y tengo una pelotera con el director y digo, pues lo siento, pero ahora mismo me voy a denunciar, porque no me dejó entrar a ver a los clientes y me voy al juzgado de guardia a denunciar todo. Que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! No, hombre, decir Almeida. Edad, 22 años. Profesión, qué joven. Profesión, abogada, qué lista. Y dice, Estado civil, se me había ocurrido a mí casarme por primera vez, porque he tenido
pareja de matrimonio, pareja de hecho, de desecho, siempre lo digo, sobre todo. Pero me acababa de casar y tenía esa voz de tonta que te dura 3 veces. Y de repente digo, casada. Y se para el juez, se para el secretario y me dice, ¿está ahí su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid durmiendo porque duerme más que yo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar, vamos, hombre. Pero claro, yo había estudiado las limitaciones de la mujer casada. Y de repente, yo creí que era una lección por si te toca en el examen. Yo me la aprendía como una lección para el examen. Cuando me vi que era yo, que esa ley era para mí también, que mi marido que no estaba allí, sabía mi corazón, pero mis derechos también. Entonces, bueno, fue un choque brutal allí en ese chiringuito de Jaén y cambió mi vida totalmente, porque tuve entonces mi conciencia de mujer por encima de mi conciencia incluso democrática. Y desde entonces no se me pasó ya ni un acto en el que no hablara. ¿Por qué? Porque es verdad que las mujeres no nos daban conciencia, sino que teníamos que aspirar a ser como ellos. Pero cuando te das cuenta que para ser como ellos te tienes que despegar de ellos y que tal, pues entonces empiezas una lucha que ya no respeta ni el amor que tienes y tal. Y le dices tú, lo que pasa es cuando buena persona te hacía un poder y podías ir viajando y te paraba la Guardia Civil, tenías que sacar el papel amarillo del notario hasta el año 75, un poco antes de la muerte, que era el primer año internacional de la mujer, y quitaron esa ley. ¿Qué significaba? Pues que éramos una subcapa de la sociedad, aunque todas nos ponían cara de tal y nos pintaban los cuadros, y como yo el otro día decía en el Ateneo, éramos las musas que están por todo el tejado los techos del Ateneo está lleno de musas, pero cuando fuimos a ver a Pardo Bazán, pues era la primera que había entrado y le hicimos ahí un homenaje en la foto que hay, de las pocas mujeres que hay. Entonces todo eso va a dar una conciencia de ir reivindicando desde los primeros derechos a todo eso. ¿Qué ha pasado? Que en unos momentos la libertad era más definida por ellos que por nosotras, porque la libertad, como tú has hablado del destape, pues la libertad venía un poco más por esa libertad del desnudo, de la capacidad de vernos. Y a nosotros la libertad era pues la lucha por el divorcio, por tal, por cual, que la habíamos tenido en el año 31 y no la volvimos a tener el divorcio hasta el 81. Entonces todo eso, por los anticonceptivos que se legalizaron 2 meses antes de la Constitución, el adulterio, que solo nos pagaban a las mujeres por adulterio, a ellos solo por amancebamiento, que era por tener manceba en casa. Podías tener 20 tías y no te pasaba, sino que te decían que bien se le dan a Pepe las mujeres, y al final, cuando solo tenía una y te la ponía dentro de casa o le ponía en la plaza mayor del pueblo un pisito, entonces le condenaban a él por amancebamiento, por tener manceba en casa. Bueno, entonces, quiero decirte que era una situación un poco tal. Y yo siempre, en el destape, en lo que tú decías, pues fue una época de libertad para ellos, que es un poco triste, porque ahora veo hasta la corrupción ahora, que dice, los corrompían llevándolo de putas y por ahí, y entonces el destape era como un placer para ellos, pero a nosotras no era. Para mí era más importante en aquella época ver Asignatura Pendiente y algunas películas que daban otra vida de la democracia en el país que verme un destape de una. Y entonces era un destape para ellos, un destape de una libertad física, pero de una libertad igualitaria y tal, pues no era. Y nosotros seguíamos luchando por todas esas cosas. Por eso, ¿qué hemos ganado? Pues hemos ganado muchas cosas. Desde el momento del 75 ya no necesitamos el permiso del marido, que ya era una cosa para todo, para hacerte una cuenta corriente, para todo lo que quisieras. Entonces, desde ahí empezamos con leyes igualitarias, empezamos a hacer, a feminizar la estadística, que no se había hecho aquí, y saber lo que pasaba con las mujeres, porque antes ponían 400 muertos y nadie decía si eran hombres o mujeres. Cuando empiezas a feminizar te das cuenta que hay 200 mujeres y que no están matadas por un navajazo en una pelea, sino que están matadas por su pareja, su expareja. Entonces, feminizar la estadística es lo que hace conocer cómo estábamos las mujeres en el paro, en el desempleo, en todas las cosas. Y ahí empezamos la lucha. Entonces, vino la ley de violencia, vinieron un montón de leyes que ahora nos parece que ya están y se ríen muchos, pero esas leyes eran pioneras para educar a una sociedad. Y ahora tenemos problemas, porque hoy hay un avance otra vez de la extrema derecha que está haciendo, y hemos visto los estudios hace poco, que los jóvenes, por ejemplo, las chicas sí se han hecho más feministas. Hoy venía un estudio, se han hecho
desde muy joven feminista, pero muchísimo más que antes en edad. Y los chicos jóvenes se han hecho más negacionistas de la violencia. Y eso preocupa porque además ejercen la violencia, dicen que no existe, que es un invento, lo que está diciendo la extrema derecha. Y estamos viendo como el otro día una chica de 19 años la mató un chico de 21, es decir, que no es que era su pareja. Entonces, hay retrocesos en una mentalidad que todavía está llamando a las puertas. Y está llevando a las puertas de una forma, digamos, todavía minoritaria, digamos, pero que cada vez se va haciendo más grande. Y ahí viene el proceso que se puede dar si no seguimos avanzando y poniendo las barreras a no ir para atrás, porque si no, el volver para atrás pues puede significarnos un retroceso en nuestras relaciones, en nuestros proyectos y en nuestra igualdad. Gracias, Cristina. Me gustaría saber vuestra opinión también, Marta y Bea y Beatriz, desde vuestro ámbito, en cuanto al mundo de las artes y en cuanto al conocimiento de cómo se evoluciona, ¿no? Cómo la mujer tiene conciencia de esto, también vuestro punto de vista sobre esto, el antes y el ahora, el avance o el retroceso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, decir que cuando Raquel ha dicho que yo soy la autora de la obra, eso es una verdad a medias. Yo escribí una novela y tuve la enorme suerte de que una de las actrices de la obra, que es Laura Santos, gracias a su padre, esto hay que decirlo, porque los padres también a veces sirven para cosas estupendas, pues le regalaron la novela, ella se sintió fascinada y entonces a partir de ahí ella empezó a mover una cantidad de hilos tremendos para que esa novela se convirtiera en la obra de teatro que es hoy. Yo al principio pensé que era una ingenua, yo dije, sí, hija, sí. Digo, tú haz lo que quieras, ¿no? Luego me presentó a Miriam Montilla y bueno, me parecieron dos mujeres maravillosas, intrépidas, emprendedoras, persistentes, tremendamente luchadoras, y aquí estamos. Pero la adaptación no es mía, la adaptación es de Mónica Miranda, que es la que ha conseguido pues, que la novela pueda llevarse a las tablas. Esto lo digo con toda modestia y con todo orgullo y con todo agradecimiento, porque yo estoy, vamos, feliz. Y ayer cuando vine a ver la representación y vi que a mi madre se le caían las lágrimas, dije, ya está, bueno, ya estas chicas se han ganado para mí el cielo absolutamente. Yo no tengo ni una coma que corregir en absoluto al discurso de Cristina, porque además el discurso de Cristina es un discurso vivencial, en primerísima persona, es un discurso que es al mismo tiempo combatiente y reflexivo, es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida en la que también cristaliza una evolución ideológica, que tiene que ver también con la evolución ideológica de un país, y entonces, pues quiero decir, incontestable. Ella ha acabado diciendo que estamos mejor, pero que hay que tener cuidadito, y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Yo creo que es absolutamente innegable que desde el punto de vista legislativo, aunque todavía hay muchísimos logros por alcanzar, la situación de las mujeres en España no es ni parecida a lo que era en el año 74, ni en el año 75, ni en el año 76. O sea, sería muy loco pensar lo contrario. ¿Qué es lo que a mí me preocupa desde el punto de vista, como tú has dicho, artístico, creativo y desde el punto de vista de las mujeres que vivimos en la sociedad? Bueno, pues a mí lo que me preocupa es que las mujeres estamos educadas con valores y representaciones que lo que hacen es responder sistemáticamente a una expectativa masculina. Y esto lo sabemos, a poco que analicemos lo que es el canon literario, hegemónico, las representaciones de la violencia contra el cuerpo de la mujer en distintos cuadros de museos, y eso es, yo utilizo siempre la misma metáfora, una grasilla que se te va quedando por dentro y de la que es muy difícil despegarse, dificilísimo.
Hay veces que hay muchísimas mujeres que nos llamamos feministas o que hacemos todo lo posible porque nuestra cotidianidad sea igualitaria y luchamos, que de repente nos sorprendemos en actitudes que decimos, ¿y yo por qué estoy mirando así? ¿Por qué estoy mirando con esta injusticia? ¿Por qué estoy mirando con este ojo que no es exactamente mi ojo? Entonces, para mí vivimos en una contractura permanente, porque nuestra educación es una educación evidentemente heteropatriarcal, pero necesitamos buscar otros lenguajes y otras maneras de mirar. Entonces, todo es difícil, todo desgasta, todo te lleva a tener todos los días que poner tu cuerpo y replantearte tu papel en el mundo, y creo que las chicas en este momento siguen teniendo ese problema. Creo que ese problema lo tuvo Cristina, y creo que ese problema lo tuvimos las mujeres de mi generación, y creo que ese problema lo siguen teniendo las mujeres jóvenes conscientes de lo que es su situación en el mundo. ¿Cuál es otra cosa, enlazando con lo de Cristina? En cuanto hay cualquier crisis de tipo económico, crisis de tipo catastrófico natural, parece que lo nuestro siempre va después. Parece, y yo creo que no nos podemos descuidar, porque a poquito que las cosas vayan mal, lo tuyo siempre va a ir en el vagón de cola y siempre va a aparecer yo a ese le llamo ahora el algoritmo, que es el varón blanco occidental que no sé si habla en inglés, pero piensa como si pensara en inglés, y es el que tiene que llevar los pantalones en la casa, y lo tuyo pues ya veremos otro día si puede ser, ¿no? Desde un punto de vista generacional, mi generación, yo nací en el año 1967, yo a finales de los 70 era una puber adolescente. Creo que tuvo una singularidad que nos llenó a muchas mujeres de culpa. Por ejemplo, Daniela Astor es una novela que está escrita desde el sentimiento de culpa hacia la generación de mi madre, que es una mujer nacida en el año 1944. Y que también tuvo que salir a la calle para conquistar derechos, para tener centros de planificación familiar, para decir yo también he abortado y todas estas cosas. Y sin embargo yo creo que nosotras, como niñas de la transición, con perdón, vivimos, muchas de nosotras al menos, no me gustaría generalizar, pero vivimos en una nube de pedos. O sea, quiero decir, a mí me escolarizaron y yo fui por una parte víctima y por otra parte agradecida receptora de una cosa que se llamaba pedagogía moderna, que consistía en que a las niñas en las clases de pretecnología, que era la manera pretenciosa de llamar a los trabajos manuales de toda la vida, pretecnología, luego llegó la tecnología y en ciertos sentidos nos fastidió un poquito más. Bueno, pues en esas clases de pretecnología las niñas arreglábamos grifos, yo aprendí lo que era una zapatilla de un grifo y estas cosas, y los niños cosían un estuchito precioso que tenía un botoncito y hacían un ojalito y no sé qué. Mentira. O sea, a los niños el ojalito y el botoncito se lo cosía su madre en su casa, y a las niñas sacábamos peor nota porque nuestros papás no sabían arreglar zapatillas a no ser que fueran fontaneros. O sea, que ahí había una discriminación horrible, ¿eh? Entonces, fuimos criadas en esa fantasía. A mí me criaron un poco en la fantasía de que la igualdad ya estaba conseguida, de que nuestras guerras tenían que ser otras, porque en realidad los hombres y las mujeres en el colegio sí éramos lo mismo, nos impartían las mismas asignaturas, nos ponían las mismas notas, hacíamos los mismos exámenes, ¿no? Entonces tuvimos que empezar, yo por lo menos, yo tuve que incorporarme al mundo del trabajo para darme cuenta de que esa fantasía de igualdad, pues era eso, era una fantasía, era un espejismo. Yo ahí me hice consciente de que, por ejemplo, la tasa de trabajo temporal no elegido, que es infinitamente mayor en las mujeres que en los hombres, pues es un estigma clarísimo
de cómo se nos discrimina desde un punto de vista económico y sistémico, y esa discriminación desde el punto de vista económico y sistémico repercute en todas las violencias que después se producen contra nuestros cuerpos. Entonces, esa diferencia convertida en desventaja jurídica, en desventaja política, sumada a la costra de una representación histórica sobre qué es una mujer, los estereotipos de la mujer, la reducción de la mujer en la historia y en la literatura, que solamente puede ser santa o puta o cosas así de radicales, pero sin términos medios, sin grises, hace que ahora las mujeres sigan teniendo muchísimos problemas a la hora de reivindicar sus derechos. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas, pero nos quedan muchísimas cosas por conseguir, y las niñas de la transición tenemos que agradecerles a nuestras madres todo lo luchado, todo lo que no nos dimos cuenta en que habían luchado, porque en ese momento, y eso se cuenta en Daniela Story y la Caja Negra, para mí las heroínas de la transición eran las musas del destape. Yo cuando era pequeña, y esto lo cuento y lo representan maravillosamente bien Elena, Miriam y Laura, yo quería ser Amparo Muñoz. Yo no quería ser Cristina Almeida. Yo quería ser Cristina Almeida, por favor. Porque yo no quería ser Amparo Muñoz. Claro. Ella no, pero yo sí. Yo quería ser Amparo Muñoz y tampoco quería ser mi madre. No quería ser mi madre. Entonces, pero a mí lo que hacían ella, por los de allá, ya estaba hecho. Entonces, lo que me parecía maravilloso es esto, la tía despampanante que decía que estaba enamorada del amor y salía en las revistas y puni, pini, pani. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de que eso era muy, muy injusto, porque la liberación de la mujer pasa por el derecho a decidir sobre tu cuerpo desde el punto de vista de poder abortar, por ejemplo, pero no desde el punto de vista de que un señor destapándote te diga que te está liberando. Eso es un poco... Aunque también a ella, por cerrar, claro, veníamos de la putrefacción y de la habitación cerrada del franquismo. Y entonces yo entiendo que para mucha gente podía ser liberador, muy liberador, ver a Marisol Dermuda en la portada del Interview. De repente la niña cantora del régimen, pues resulta que su culito en pompa, su flor amarilla en la mano, y parecía que, oye, mira las cosas... Pero yo creo que al final ahí había un doble juego en el que hemos salido perdiendo, realmente, pero bueno. Sí, bueno, yo me llamo Bea, soy psicóloga, trabajo en lo que se creó después... Sí. ¿No? Después la fundación de José María Llanos, pues después, en 2013, hizo el EMMA, que es el Espacio Mujer Madrid, que es un espacio que trabaja desde lo público, es una fundación, pero el dinero, todos los fondos son públicos, para que las mujeres, sobre todo del barrio, pero de Madrid también, puedan desarrollarse a todos los niveles, tanto a nivel laboral como a nivel psicosocial legal. Entonces es dentro de lo que estamos hablando de los avances, pues es que yo esté trabajando ahí, que tenga esa oportunidad y tenga bajo mi mano, ¿no? Y en mi corazón la ley para ayudar a las mujeres es como ahora que has hablado, pues un poquito la evolución hasta que yo y nosotras, que aquí está también la directora del Espacio Mujer Madrid, podemos trabajar gracias al esfuerzo que habéis realizado muchas antes. Yo veo a mujeres desde los 18 años hasta la mujer más mayor que tengo ahora en terapia, tiene 84. Entonces, hablando de las cicatrices que dice Marta, las cicatrices que tenemos las mujeres son iguales. Lo que yo percibo también como mujer, pero como psicóloga, tengamos 18 o tengamos 84. El medio es distinto, porque claro, las chicas jóvenes ahora mismo tienen que luchar con una cosa que es tremenda, que son las redes sociales. Y claro, eso es como la inundación del machismo, la inundación de muchas cosas. Es verdad que tienen una conciencia feminista mayor, pero también viven en sus carnes unos mensajes que son atroces y les llegan de una manera brutal, mucho más que la señora mayor que yo veo, que a lo mejor tiene 84 años, ¿no? Entonces, dentro de lo que hacemos nosotras, hacemos lo mismo para todas. La violencia de género es igual.
la misma. Las chicas jóvenes de ahora mismo están viviendo una violencia brutal, el uso de las redes sociales. No me refiero solo a en general, hablo de los maltratadores usando redes sociales para ir contra ellas. Es una cosa nueva que además vamos por detrás. O sea, la ley no contaba con que, oye, mira, te van a hacer ciberacoso, van a suplantarte la identidad y te van a perseguir con cuentas que no son suyas. Y entonces es que hay cosas que pasan que son una barbaridad. Bueno, yo estoy aquí porque tuve la suerte de que, bueno, Raquel, Laura, Miriam y Elena vinieron a Lemma a hacer una especie de precalentamiento, ¿no? Entonces vinieron a un grupo que yo llevaba de autoestima para trabajar la obra, para trabajar lo que estamos haciendo hoy, una preparación de lo que iba a ser, de lo que está siendo la representación por la que estamos hoy aquí. Y lo que hicimos fue que nos compramos todas el libro de Marta Sanz. Bueno, nos lo compró Lemma. Me parece bien. Hombre, ahí lo tenemos. Yo no. Sí. Sabía, Marta. No me da tiempo. Claro, ahora te compras el proceso. Sí, ya lo tengo. Nos lo leímos todas y tuvimos esa suerte que vinieron a trabajar este equipo maravilloso, a trabajar partes del libro con el grupo de autoestima. Entonces yo estaba con Marta, porque esto pasó hace 3 años. 2 años. 2020. Muy bien. Bueno, pues en 2020 yo me acuerdo de una frase que luego la usamos mucho en el grupo, que se la estaba comentando a Marta. Digo, Marta, dime la frase para que yo la pueda decir bien, que es tuya. Y decía algo así como eso: yo llevo, la niña que soy lleva dentro de sí, corrígeme, a la mujer que voy a ser con 50 años. Y esa frase nos acompañó mucho tiempo, porque es, bueno, pues uno de los grandes trabajos que hacemos ahora mismo las psicólogas feministas, que es trabajar el cuerpo de las mujeres y trabajar los mensajes que tenemos de todas las mujeres también en nuestro árbol genealógico, las madres, las abuelas, todas, y las tenemos dentro. Entonces, bueno, yo no sé si respondí a la pregunta. Nos suelta ya un rollo. Bueno, es un rollo importante, pero bueno, por decir quién soy, yo aquí. Bueno, pues que tuve la suerte de estar en el precalentamiento de la obra, que me hace mucha ilusión que estéis estrenando aquí, y que a nosotras nos vino muy bien, porque las psicólogas a veces somos, no yo especialmente, pero el gremio es muy mental, y nos vino muy bien trabajar el cuerpo y las contracturas de género que nos ayudaron las actrices a trabajar, que es un gusto que vengan a un grupo, a unas personas que nos ayudasteis mucho, y os lo quiero agradecer también. Qué bien, sí. Ahí el agradecimiento es mutuo. Hicimos este taller antes de comenzar el proceso de ensayos, y mientras estaba desarrollando el proceso de escritura por parte de Mónica, porque sentíamos la necesidad de entender cómo se recibía esta historia y puntos de vista de otras mujeres distintas a nosotras, las que íbamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Entender qué había de común, qué había de esencial, y que había de punto de encuentro en mujeres de distintas edades, distintos contextos, distintas situaciones, para que no quedara un viaje adscrito a nuestra experiencia como actrices, como directora, como autora, sino que pudiéramos recoger la mirada de un grupo de mujeres que representara la sociedad de hoy en día de alguna manera, ¿no? Y ese encuentro fue maravilloso, porque entendimos muchas cosas que no habíamos entendido todavía de la obra, ¿no? Y fue valioso y enriqueció mucho lo que fue el proceso de creación después. O sea, hemos remitido a esos encuentros y hemos vuelto a ellos muchas veces después en ensayos, comentando la obra, entendiendo a los personajes y demás. Es que habéis dicho muchas cosas muy interesantes. A ver por dónde empiezo.
voy a arrancar con algo que ha comentado Cristina y que luego ha recogido Marta, porque hay uno de los personajes de la obra, la abuela Rosaura, que se cita, que no está presente en la obra, pero que a la vez está presente todo el tiempo, ¿no? La tiara que lleva Daniela Astor, ¿no? El alter ego de Catalina, el personaje del destape que ella se crea para ser también una actriz de la tele, esa tiara es de su abuela Rosaura. Y la abuela Rosaura era una mujer muda porque la callaron. Esto se cuenta en la obra, es algo muy conmovedor, bello y estremecedor a la vez, ¿no? Si hablamos de una... porque además yo creo que muy fácilmente conectamos con esta generación de abuelas que efectivamente creo que no es muy difícil ubicar a alguna abuela o conocida abuela de algún amigo, de alguna amiga que efectivamente eran mujeres calladas, que silenciaban mucho, ¿no? Digamos que ese silencio de alguna manera se ha heredado o lo hemos heredado en la siguiente generación con este sentimiento de culpa que hablaba Marta, ¿no? Que me parece que también resuena mucho. Entonces, por un lado, os lanzo esta pregunta de cuál sería la herencia que estamos recibiendo en esta generación posterior al silencio, a la culpa, cuál es el paso siguiente o en qué paso estamos, en qué lugar estamos. Y además, esto me lleva a otra pregunta que también nos cuestionamos en la obra. ¿Quiénes son los dueños de las historias? ¿Por qué unas merecen la pena ser contadas y por qué otras no se cuentan, se silencian? Ahí va. Antes empezaba yo, no yo más, pues así hablando. Vamos a ver, aquí hay, yo creo, dos facetas complementarias, pero que yo creo que hay que abordarlas un poco aparte. En primer lugar, en la obra se ve claramente que los dueños de las palabras son los hombres de las casas que dicen irrepresentable, indómito, intolerable. No digas que esto es bonito. No se puede decir que Saturno comiéndose a su hijo es bonito, ni Susana y los viejos y tal. Entonces dan instrucciones respecto a lo que se puede y no se puede decir y cuándo se debe decir. Esto es, y voy a utilizar una palabra que parece de hombre porque es muy larga, esto es lewiscarroliano. Esto lo decía el huevo Humpidumpi. No importa lo que las palabras signifiquen, lo importante es saber quién es el que manda. Eso es todo. Entonces, venimos de una cultura y vivimos en unas sociedades en las que los dueños de las palabras son tradicionalmente los hombres. Y en ese sentido hay muchas mujeres, por ejemplo, insisto, las mujeres de mi generación, niñas como Catalina, y señalo a Laura, niñas como Catalina, que en su momento no comprendían a sus madres, ni entendían que sus madres quisieran estudiar, ni entendían que sus madres tuvieran otra obligación en la vida más allá que cuidarlas a ellas, porque aspiracionalmente su objetivo era ser como sus papás. O sea, la aspiración era el despacho de papá. No era nunca la cocina de mamá, ni era nunca la posibilidad de que mamá da un poco de vergüenza, algunas veces. Entonces, yo creo que las mujeres hemos aprendido a mirar a nuestras madres y a nuestras abuelas con unos ojos diferentes. Yo he comprendido ahora a mis abuelas, después de hacer un ejercicio de introspección y de contrastar lo que me pasaba por dentro con lo que pasa por fuera. Yo he comprendido la mala leche que podía tener mi madre en algunos momentos ahora, y la he comprendido en clave de insatisfacción, de profunda insatisfacción, de tener que abandonar en un momento determinado su profesión porque su marido le dijo: Charo, ¿cómo nos van a sacar a los dos la plusvalía? Esto también es muy importante, desde el punto de vista de la izquierda. Entonces mi madre dijo: pues a lo mejor tienes razón, y luego se ha arrepentido toda su vida. Toda su vida. Y eso a ella le creaba insatisfacción y hay amargura y reproches
que a mí como hija que vivía en esa casa me molestaban muchísimo. Yo a mi madre no la entendía. Decía, pues vaya mala leche, te hubiera espabilado. No es tan fácil espabilar. Entonces, creo que en ese sentido, que desde ese punto de vista, ese dominio sobre las palabras, ese dominio del lenguaje, ese dominio de las representaciones, se nos ha clavado en el cuerpo y nos ha creado muchísimos conflictos. Y eso es lo que les pasa ahora en versión renovada, digital, fantasmagórica o virtual, o como le queramos llamar, a las chicas que son más jóvenes que nosotras y que se ven sometidas a todos los impactos de las redes, con una violencia explícita, de la que pueden ser víctimas, pero también con una violencia que es aspiracional, con los modelos frente a los que a veces se confrontan y les hacen un daño profundo. Entonces, esto lo que nos tiene que hacer reflexionar es sobre algo que no muchas veces nos planteamos, y es que las representaciones de la realidad no son asépticas. Las representaciones de la realidad, el arte, la literatura, la cultura, eso que nos parece solamente para pasar el rato y divertirnos un poquito y ya está, joder, que la vida está una chuchada y voy a leerme este libro a ver si me duermo pronto o a ver si me río un rato, eso lo terminamos metabolizando. Forma parte de nosotras y forma parte de nosotros imperceptiblemente y nos va creando una costra que nos crea dificultades. Esto quiere decir, y esto me parece muy importante matizarlo, que el arte tenga que ser edificante, que el arte tenga que ser ejemplar, que solamente podamos trabajar con modelos positivos de feminidad o de masculinidad. No. Esto lo que significa es que tenemos que aprender a leer. Aprender a leer con sentido crítico y no infantilizarnos con la sociedad, reduciendo el tipo de estímulos culturales. Eso creo que no vale para absolutamente nada, porque además así también perdemos el punto de referencia de todo lo que hemos aprendido. A mí se me ponen los pelos de punta cuando se dice que van a cancelar lo que el viento se llevó. ¿Por qué vamos a cancelar? Porque no tiene sentido cancelar lo que el viento se llevó. Tenemos que saber que venimos de ahí, claro, de sociedades racistas, esclavistas, machistas, clasistas y todos los istas que nos podamos imaginar. Y tenemos que valorar los pasos que hemos dado. A leer sabiendo que en las cosas que nos cuentan a través de los lenguajes artísticos vemos una parte, pero probablemente todo lo más importante es todo lo que no vemos y nosotras tenemos que reconstruir a través de nuestra sentimentalidad y tenemos que saber cómo metabolizar y quedarnos con lo que nos puede llegar a empoderar y echar para afuera y hacer la crítica pública de lo que nos parece mal. Entonces, en este sentido, yo creo que la cultura es una conversación y tiene que ser una conversación, pues no sé, fructífera, podemos debatir, podemos aprender montones de historias, pero sobre todo lo que no podemos pensar es que ni los libros, ni las películas, ni las canciones no sirven para nada, sirven muchísimo. Yo por eso me dedico a este oficio. Si no me hubiera dedicado a ser Amparo Muñoz, que también se dedicaba a los suyos. Esta broma está fuera de lugar. Completamente. Fíjate que para mí creo que es muy importante saber qué vida se ha tenido, porque, claro, yo estoy en una época que para mí haber tenido la referencia de la libertad pues ha sido mucho más tarde y además he luchado por ella. Entonces la generación nuestra y la anterior, las abuelas se callaban por miedo, es decir, no se transmitía el lenguaje en ningún sentido, ni en enriquecimiento de tu posición como mujer, porque la educación que nos daban, y anteayer ayer en Valencia, en una charla el día 7, y estaba puesta la cartilla que le daban a las chicas cuando se casaban, para que supieran cuáles eran sus deberes, ¿no? Entonces eran los 10 pasos para hacer feliz a tu marido, ¿no? Ten muy limpia la cocina, tal, que él vea que eres una reluciente. Bueno, con tal, los niños que vayan limpísimos. Tú cuando vengas, ponte lo más guapa para que él viene cansado y hazle la vida feliz. Y tú estás de los niños hasta aquí, hecho de tal, para hacerle la feliz, esto como la mística de la feminidad de Betty Friedan, que hablaba de todos estos temas en los años 60.
Pero para mí una conquista fundamental era luchar por la democracia. Y yo ahora estoy en asociaciones de memoria. Y entonces la memoria es algo que nos va enriqueciendo cada día. Porque si no conocemos el pasado, no somos conscientes de cómo transformamos el futuro, sino que al revés, queremos que lo transformamos porque decimos la mayor burrada de ahora y las otras son unas clásicas que no decían esto. Pues ahora está con el feminismo clásico y el feminismo queer y todas esas cosas. Bueno, pues en el fondo yo soy tan clásica que es que siento que nazco de la Revolución Francesa, de la Olimpia de Gouges que la llevaron al cadalso, de las sufragistas inglesas, de la republicana española, de los 60 quitándose, no, de los 40 quitándose el sombrero y de los 60 quitándonos los sujetadores. Pero es toda una rama y sin embargo entre eso no hablaron las abuelas porque no querían que supieran las hijas. Y las hijas no fueron educadas en el silencio. Y cuando han podido, han empezado a hablar los nietos en la memoria democrática, porque entonces ya las libertades han ido exigiendo el reconocimiento de todo lo que ha pasado por ahí. Por lo tanto, yo estoy muy metida en ese estudio de que depende de la situación en la que has vivido para tener unas circunstancias distintas. Que yo lo aplico también al feminismo, porque es verdad que tú has aprendido a partir, pues yo, de un choque de darme cuenta de la desigualdad, pero cuando ya estás en una sociedad que parece igualitaria, pues no te sirven mucho los modelos. Todas nos queremos ser el último modelo y tal, y a lo mejor el último modelo es perverso. Hoy, por ejemplo, las redes y tal hacen que haya una violencia mucho más controladora que la que era antes. Y en las redes los novios te controlan, te cogen el móvil, tal, es que me quiere, estamos otra vez con los celos infinitos, la entrega infinita. Y entonces todo eso es una forma de llevarte por el mismo camino, pero con las redes. Entonces yo no tengo ninguna red, porque no tengo tiempo de estar metándola, pero ya no me van a meter en las redes, pero bueno, todas las que valgan siempre me las mandan. Pero es verdad que hay otra forma de vida que ya no lo pueden, por lo tanto tenemos también que cambiar nuestro método de comunicación con ellas y contar, porque si no, te quedas tú que eres la antigua y ella se cree más moderna y dice, madre mía, si estás pasando ya lo que yo pasé a los 17 o lo que yo pasé en una situación muy distinta. Por lo tanto, hay algo que no hemos perfilado, que el modelo de mujer no es el modelo que nos quieren hacer de mujer, sino el que nos queremos hacer nosotras. Y eso es muy difícil. Por eso, en esto del destape y tal, pues es verdad que ayer, que lo decía, que vi en la 2 un reportaje, pues de Jenny Fonda, de tal, que cuando empiezan los desnudos en el cine, y entonces hay cuerpos de película. No tenía derecho a salir en el cine desnuda todo el mundo. Tenían que salir los cuerpos, una horda como yo que iba a salir desnuda. Sería para algún pecado luminoso que les gustaban encima las gordas y tal, eso ya era un vicio. Pero salían los cuerpos de película. Y todo hacía una ficción. Parecía que el nudismo era eso, y claro, pues tal se reprimía. Ojo, yo no tengo eso. Pero es que ahora pasa igual. Te están dando en todas las redes, te dan, ¿cómo se llama eso, las fotos? Los retoques, bueno, los filtros, y ahora te filtran y no te conocen ni tú, pero te hacen el modelo que ellos quieren hacerte, porque es verdad que la unificación de un modelo cambia la diversidad, y hay otras que están luchando al revés, porque hoy, por lo mismo que se están haciendo películas de gordas y tal, precisamente para provocarlos y para romperlos, pero qué pena que tengamos que estar, que esto es la ruptura, que esto es lo ideal, que esto es tal. Entonces, la memoria nos viene del pasado al presente, nos puede enriquecer o nos puede empobrecer. Si no la conocemos, nos empobrece. Si la conocemos, nos enriquece. Porque partiendo de donde ha partido todo el mundo, tú le sacas ya más razón de ser a tu madre. Mi madre, que también tenía peor genio que mi padre, pero era mucho más exigente en cosas que en verdad importaba. Pero mi padre era más bonachón y le importaba pues, si estudiaba o no, pero era muy bueno, pero no tenía. Mi madre tenía una ansiedad por leer Agatha Christie, Biblioteca Oro, estaba todo el día leyendo y yo le cambiaba las novelas semanalmente 2 o 3 veces en la librería del barrio, que era donde las cambiaban. Por lo tanto, hay un modelo que lo va descubriendo cuando haces memoria de lo que has visto tu madre. Yo es que de mis abuelas no puedo hablar porque no he tenido una relación ni hemos tenido una afectividad con ellas, porque no las he vivido, han muerto
antes de que yo tuviera casi, no uso de razón, pero sí uso de conciencia, que es distinto. Y entonces, ahora, yo he visto cómo uno se exige la memoria con efectos tardíos, porque ahora tienen la capacidad de exigirla. Y aunque no la hayan podido exigir antes y la hayan educado en el silencio, ahora en la memoria se empieza: yo quiero saber qué es mi abuelo, yo quiero saber qué pasó con mi abuela. Y cuando quieres saber todo eso, es que quieres saber la historia. Y por eso, cuando muchas veces te dicen viento se llevó y tal, lo quieren quitar, yo digo, no soy partidaria de retocar, sí de prohibir si son películas en donde te machacaba una mujer con el látigo, pues por supuesto que las quiten, porque es que no tiene razón de ser. Pero conocer cómo se pensaba en un sitio, la polémica que ha habido con los libros de niñas, si ahora le van a hacer una versión en vez de Caperucita Roja, o que sea la roja Caperucita. Entonces, no, tenemos que pasar esa etapa, superarla con otros cuentos mucho mejor, pero sabiendo de dónde también venimos. Y ahora ha habido una polémica sobre las 2 ediciones y la han decidido que hagan una inclusiva para los que lo lean ahora y que no quite lo que hemos leído tanto tiempo con la Caperucita y que el lobo era el malo y que tal igual. Entonces, todas esas cosas tienen que ver mucho. Lo que yo quiero transmitir es que la memoria de nuestros propios éxitos, luchas y tal, que ahora se ríen porque dicen, bueno, ¿quién va a reír de que mi marido me dé el permiso? Pero es que si no hubiéramos luchado por ese permiso, tú estabas con el permiso, ¿entiendes? Tú estabas sometida. Y ahora, igual que tú, dice, hay mujeres de 84 años, pues se sienten liberadas ahora, que es cuando se le da la oportunidad. Por lo tanto, conocer los derechos te hace ser más libre. Y yo creo que eso ha influido, que yo tuve más un compromiso político y social, pero que me llevó a un compromiso feminista, porque no puedes entender la desigualdad ni la democracia. Y los gloriosos camaradas del partido que me decían, no, lo vuestro vendrá después. Que yo decía, ya ves el truco y no te preocupes, que o viene esto o no hacéis nada, o viene la igualdad o no hay democracia, o no hay libertad, ¿entiendes? Entonces, y te decían, no hables del aborto, que eso no es popular. Digo, no es popular para ti, que embarazas ahí, no te preocupas de lo demás, sino, pero para la que tiene que abortar ya lo verás si es. Entonces, pero había una limitación de mensajes y de tal. Entonces, luchar contra eso es como luchar contra las redes ahora. Es decir, que tienes la influencia que viene por muchos lados. Ahora ya no tienes un padre a lo mejor de esto, pero también lo sabes, porque ya está el PIN parental y todo eso, pues es una necesidad de volver a estereotipos antiguos. Y están calando a través de muchas cosas. Por eso no podemos despreciar. Es que si no sabemos lo de antes, es que era una antigüedad, mi abuela, la pobre, lo que pasaba, mi madre, qué tal. Bueno, pues es que todo eso es lo que nos hace ahora poder pensar de otra manera. Y lo malo, que no pensamos mejor, sino que pensamos quizás más equiparadas, pero no más diferenciadas. Y a mí me parece que ahora parece que todas tenemos la educación, pero ¿sabes cuánto cuesta que una niña estudie ciencia? Porque le están diciendo desde el principio, como decíamos, que no valen para eso. No, vosotros tal. Y todas querían ser enfermeras, querían pues para ir con el uniforme, necesito de enfermera, pero es que para hacer películas porno, pues te las ponían de enfermera, y el doctor que se tiraba a la enfermera en la camilla cuando se iba al enfermo, todas esas cosas que nos han contado y que han aprovechado todos los estereotipos. Por eso sé que el arte también ayuda a los estereotipos. Y sin embargo, y en el otro del mundo, cuando íbamos, pues yo me acuerdo no me acuerdo cómo se llama, el médico, a hablar de los anticonceptivos, y te decía, ves que mi marido me dice que si toma un anticonceptivo no se le levanta. Digo, pues mira, tómatelo para que no se le levante y te deja un poco en paz. Pero es que era todo, que me salen bigotes, nos contaban cosas horribles de todo eso. ¿Por qué? Porque era libertad y era la parte. Por eso hemos ido enseñándonos unas a otras. Y es muy importante que la memoria no te lleve a la antigüedad, sino que te traiga a la modernidad. Y eso son cosas muy distintas. Lo que quieras también. Bueno, la pregunta era, ¿no? ¿Que quién escribía la historia? No, más o menos. Sí, Ahí yo estaba pensando, más o menos, pero yo estaba pensando en mi trabajo. Si lo resumimos con esa pregunta, es verdad que yo puedo resumir mi trabajo en intentar ayudar a las mujeres que vienen
a convertirse en los sujetos de la oración. Yo a veces lo digo así en terapia. A veces depende de con quién esté delante, digo sujeto de la oración, si es el que estudia en un determinado momento, o prota de la peli. Pero es verdad que una cosa que caracteriza a todas las mujeres que yo veo es que cuando llegan no se sienten protagonistas de su película. Es decir, quien cuenta su historia no la han contado ellas hasta que vienen. Y entonces empiezan, y es verdad que hay una diferencia enorme. Si yo pienso en las señoras más mayores que yo veo en terapia, contar su historia les da mucha más vergüenza, siempre da vergüenza. Hablando de culpa, yo trabajo con la culpa y con la vergüenza, así como las emociones así controvertidas con las que yo trabajo. Y bueno, pues les da mucha vergüenza hablar y tienen más desconfianza, en general hablo, que las chicas jóvenes, pero tienen en común que no, las historias las han contado por ellas. Hay una cosa que se lleva ahora, claro, yo soy de los 80, entonces estamos aquí. ¡Qué barbaridad! Sí. Yo ya he dicho del 44. Claro, yo 84. Y estoy sana y viviente, ¿eh? Bueno, sana, ya te digo, los huesos hechos polvo, pero vamos, la cabeza no sana. Y el otro día, bueno, yo en terapia me entero de muchas cosas. Yo aprendo muchas más cosas en terapia que no veo la tele porque no necesito. Yo en terapia me entero de todo lo que pasa. Y sí, para no aprimirme, pero que al final te llega igual. Y me he enterado de una cosa que existe ahora, que son unos... Porque yo soy vieja para las que tienen 20. Claro, yo soy como su abuela. Te digo yo, digo, explícamelo como si fuera tu abuela. Entonces hay unos juegos en los que tú puedes hacer que una chica haga lo que tú quieras que haga, pero o sea, imaginaos como si son en dibujos animados. Sí, tú lo estás en el móvil, entonces tú decides qué cosas quieres que haga esa chica, que puedes llegar incluso a matar. O sea, tú en ese juego, tú tienes distintas cosas, puedes hacer que se drogue, puedes hacer juego, el que juegan. Entonces me decía esta persona, es que yo me siento como esta, que le hacen todas, que deciden, alguien de fuera decide qué es de su vida. Y son cosas muy turbias en o sea, no os estoy hablando de los Sims, que lo más no sé, es que se enfaden. Estoy hablando de que en un juego tú puedas hacer que una persona se drogue, se suicide. En el juego es una opción final del juego que pueda suicidarse esa chica. O sea, lo hemos tenido además, lo hace mucho. El juego aquel de las cartas que uno jugaba y mataban a un señor. El roles, que era siempre... Claro, entonces está ahora bueno, pues será ahora uno de esos. Sí, esto con móvil, súmale ahora que tienes interacción, que es bonito de ver. Es muy turbio, porque es muy bonito de ver cómo tú no eres la protagonista de tu vida. Yo quiero por ti. Raquel, yo quería comentar alguna de las cosas que han dicho mis compañeras, porque me parece muy interesante. El tema de la memoria a mí me parece crucial y me parece absolutamente alucinante que haya toda una generación de mujeres y hombres que estén reivindicando la memoria democrática para saber dónde están sus difuntos enterrados, cómo los mataron, recuperar los huesos, poder hacer el correspondiente duelo y todas esas cosas. Y al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad en la que, desde un punto de vista tecnológico e incluso educativo, cada vez la memoria, el hacer memoria e incluso el aprender de memoria, una canción, lo que sea, está absolutamente desprestigiado. Y todo se fía a Siri. Y cuando tenemos un problema en una charla, quedamos Cristina y yo para cenar y como nos gusta el cine y hemos visto mucho lo que el viento se llevó, se nos ha olvidado si el protagonista era Clark Gable o Errol Flynn. Inmediatamente, ¿a qué vamos? Al Google. ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? Y eso, que parece una frivolidad, no es una frivolidad en absoluto. Yo creo que dos de las banderas que enarbola la ultraderecha
para manipular la realidad a su gusto, cambiar la historia a su gusto, y convertirse o erigirse en los padres de la democracia española, tiene que ver con ese robo sistemático de la memoria, y no solamente el robo de la memoria, sino ¿para qué? ¿Pero para qué? Si ya está muerto. Claro, está muerto, tal. Hay cosas mucho más urgentes. Entonces, es un borrado completamente intencional para no saber, o sea, de dónde vienen nuestras desgracias y nuestras desigualdades, y cómo hubo gente que se enriqueció delatando, expoliando y matando a otras personas, y la dureza de 40 años de dictadura franquista, que parece que la gente se le han olvidado, y que hay que mirarlo todo con una equidistancia tremenda. Entonces, la memoria es fundamental, y es verdad que el uso de las nuevas tecnologías está devaluando nuestra memoria y concentrándonos en tramos pequeños o en tramos multitarea, hiperconectadas, hiperactivas, haciendo muchas cosas a la vez, pero cada vez con menos capacidad para lecturas espeleológicas y profundas de la realidad. Tiempo, distancia. Hay otra cosa también preocupante de esto de las redes respecto a las reivindicaciones políticas en general, que es que no se pone el cuerpo. Y no poner el cuerpo implica No arriesgarte nada. que no te arriesgas, y que tu nivel de violencia y tu ingenio virulento puede llegar a límites absolutamente insospechables, igual que puede llegar hasta límites insospechables tu amor a través del WhatsApp. Yo esto lo digo, yo por WhatsApp amo a todo el mundo. Yo le digo todo lo que puedo. Yo digo, ¡ay, cuánto te quiero! Y mando corazones que laten mucho, porque he aprendido a hacer los corazones estos que hacen Los stitches, sí. y me encanta, y venga y tal y cual. ¿Por qué? Porque no está el cuerpo, y no está esa conciencia del cuerpo. Respecto al cuerpo de las mujeres, yo hay otra cosa que quiero decir. Hemos hablado de la importancia de las representaciones del cuerpo de las mujeres y la violencia que se ejerce contra ellas para configurar nuestra sentimentalidad, y otra cosa que dicen que tampoco existe ya, que es nuestra ideología. La ideología ya es mala siempre, por principio, excepto la que no se ve y está normalizada, que es la invisible, que es la hegemónica, que es la de siempre, que es esa grasilla de la que nos deberíamos limpiar cuanto antes mejor, ¿no? Pero el cuerpo, además, desde mi punto de vista, a mí me interesa el cuerpo de las mujeres maltratado, el cuerpo de las mujeres enfermo y violentado por las condiciones de precariedad de la vida, las condiciones de la vida cotidiana, ¿no? Las condiciones de que tú estás, y esto lo explico muy bien, en casa, fuera de casa, trabajando, compitiendo por ser la mejor, teniendo que demostrar, y al final eso hace que somaticemos un montón de cosas, que tengamos unas ansiedades terribles, que seamos medicalizadas sistemáticamente por médicos que también están funcionando muchas veces con un discurso absolutamente heteropatriarcal y con unos diagnósticos que están centrados en un cuerpo de un señor y no de una señora. Por eso hay muchas más mujeres que mueren de infarto que hombres que mueran de infarto, aunque ellos los tienen más. Pero cuando llegamos a unas urgencias, a nosotras nos los diagnostican más tarde, porque no saben lo que nos pasa. Entonces, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el cuerpo, y con nuestro lugar en la sociedad, a mí me parecen tremendamente preocupantes. Y respecto a la vergüenza, solamente una cosita literaria que me he acordado de ella. Hay un libro de Margaret Atwood que se llama Alias Grace, donde hay un personaje que es una mujer que tiene en su casa a un señor allí como alojado, y empieza a tener una relación con él sexual muy satisfactoria, pero ella finge por las noches que está dormida cuando está practicando con su huésped, porque le da vergüenza que alguien pueda pensar que siente placer. Porque sentir placer te estigmatiza inmediatamente como una guarra. Y de esas cositas, que parecen muy viejas, todavía no nos hemos limpiado. Y hay muchas mujeres que tienen vergüenza y culpa por experimentar placer o por ser promiscuas, y no sé si la palabra esta es buena o no, esta palabra me está sonando muy mal, en realidad no me gusta. Mezcladoras, probadoras de hombres.
curiosas, buscadoras de experiencia. efervescentes, etcétera, etcétera. Efervescentes menos, ¿verdad? Burbujeantes, o lo que sea. Entonces, bueno, pues esto eran las cositas que yo quería comentar a propósito de lo que han dicho nuestras compañeras. Y luego también es verdad que eso, que tenemos que hacer una crítica activa de todo el lado oscuro de las tecnologías, de todo lo que las tecnologías tienen de cutre, de supercutre, de cacharrería, infame, de brumo de vigilancia y cuidados y de exigencia alienante permanente. O sea, en nuestra vida estamos completamente empantallados, antes lo hablábamos. Y yo qué sé, y a la vez que hacemos eso, pues reivindicar que, por ejemplo, ahora hay gente que nos puede ver porque hay una cosa que se llama streaming. O sea, quiero decir que hay que en ese sentido, buscar un punto de racionalidad. O sea, yo creo que las personas no tenemos que ser razonables para asumir todos los discursos impuestos, pero sí tenemos que ser un poquito racionales para valorar lo que el progreso tiene de bueno y lo que el progreso tiene de embaucador. Es una maravilla escucharos, es un placer oíros, compartir este rato de pensamiento. Seguiría, ¿no? Seguiría preguntando yo, pero vamos a abrir la mesa a los que estáis aquí presentes, las que estáis aquí presentes, porque me imagino que habrá ganas de comentar algo, de consultar algo. Y si no, yo sigo preguntando, tampoco tenemos ya mucho tiempo, tenemos que acabar en un ratito breve, pero bueno, si queréis consultar algo, pasamos un micro, hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión. Vale, bueno, hola. Bueno, soy Cecilia y soy estudiante de Filología Hispánica en la Autónoma. Y bueno, algo que se comentaba antes del canon literario, yo lo estoy viviendo y se ve claro. Yo pensaba que al entrar a la universidad iba a poder leer muchas más mujeres y he leído a dos, a Luisa Carnés y a Sor Juana, y ya está. Y eso el año pasado. Este año, es más, tengo una asignatura que es Renacimiento y Barroco, y he tenido prosa, estoy viendo ahora poesía y teatro con el mismo profesor. Y nada más empezar las clases, cuando presenta su asignatura, él dice, bueno, y no quiero que me preguntéis por mujeres, porque esto es el canon y esto es lo que vamos a dar. No hay una mujer resaltable, por así decirlo. Entonces, hubo un debate que tuvimos y en el que dijo un comentario de que se estaban sacando mujeres porque eran mujeres. Por mod, básicamente. Y muchas veces, claro, yo veo que me están dando clase, filología hispánica, yo iba a profundizar mucho más en la literatura española y estoy viendo lo mismo que vi en bachillerato, y son hombres y más hombres y más hombres, y al final lo único que hago es investigar yo por mi cuenta y leer. Ahora estoy leyendo Las sin sombrero de Bayot, y estoy descubriendo muchas cosas que nadie me ha enseñado. Entonces, claro, digo, ¿por qué hay que rescatar mujeres y no lo están haciendo? Y cuando te quejas en clase, bueno, ya primero no puedes hacerlo, porque ya es como, no me digáis nada, porque sé que alguna feminazi loca me va a decir algo. Pero claro, no estamos en el canon, entonces es duro verlo. Estamos invisibilizadas en la historia, porque la historia ha tenido un protagonista, porque la historia ha tenido un protagonista y nosotras no éramos esas protagonistas. Y lo hemos sido en todas las épocas. Ha habido mujeres impresionantes, pero que se han olvidado, pero desde la edad antigua de todo, es decir, en el Egipto de los faraones, pues estaba mujeres que ya tenían todo, el avatar y todo eso, salían las mujeres protagonistas, y todas hemos tenido en todas las épocas, ya te digo, en la Revolución, en la Sin Sombrero, y se apuntaban porque muchas no podían ni siquiera escribir, no estaba permitido, y se firmaban sus maridos sus libros, y María de Zarga todos sus libros los firmaba su marido, y eran de ella, pero es que no podían publicar, maestras no podían publicar, mucha gente. Entonces, aprovechándose eso, se ignoraba la historia de las mujeres.
Y en el Prado, que ahora está, tenían en los sótanos las obras de mujeres importantísimas. Y este año, o el año pasado, hicieron una representación de las mujeres que tenían en los sótanos, de las obras importantísimas, ¿entiendes? Pero que no han estado en la historia. ¿Por qué? Porque igualdad en la historia nunca se ha propiciado. Siempre se ha propiciado el protagonismo masculino. Y ese protagonismo no podía encontrarse con personas de su... Pues tienes a María Salas, una científica, que la hemos conocido, bueno, pues casi cuando se ha muerto, y descubrió el ADN, un montón de cosas que son importantísimas, pero la han tenido muerta. Aquella película de las 3 de la NASA, que nadie sabía descubrir nada, y vinieron ellas allí con sus risas, sus tal, y descubrieron al mundo todo lo que había para volar y para volarse. Es decir, que ha habido un protagonista en la historia, y nosotras hemos sido compañeras de los protagonistas. Pero a veces que los protagonistas, pues sabemos más de Alberti que de María Teresa León, y era mucho más combativa María Teresa León. Yo soy abogada de Alberti, pero sabía lo que era Alberti, ¿entiendes? Vamos, no tenía ni para dónde empezar con todas esas cosas. Hasta Aznar, con la botella estaba más comprometida que Aznar, y sin embargo, fíjate, el porterio del presidente Aznar y casi el presidente de la botella, pero vamos, que estamos viviendo situaciones totalmente distintas. Y en el fondo, pues eso se manifiesta todavía en muchas cosas. Por ejemplo, en este 8M, pues había, siempre han criticado de 2 manifestaciones y tal. Bueno, nos separan cosas. Hombre, que las mujeres no somos uniformes y también tenemos intereses contradictorios y representamos intereses contradictorios. Entonces había una que era de las abolicionistas. Y cuando dicen, queremos que se prohíba la prostitución, ¿vale? ¿Por qué una mujer que es prostituida, una mujer que puede comprarse, pues nos vende a todas, ¿entiendes? Siempre hay algo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que parece que hay otros intereses que lo representan mujeres. Deja que cada una haga con su cuerpo lo que quiera, sí, pero que no me lo compre ni tenga que hacer lo que el que me la compre quiere, que son cosas distintas. Y siempre dice, este es el oficio más antiguo del mundo. No, más antiguo era la esclavitud, y se han liberado todos de la esclavitud. Sin embargo, de esa esclavitud no nos hemos liberado nosotras. ¿Por qué? Porque también estaban al servicio de ellos y tal. Entonces hay todavía ejemplos clásicos de la desigualdad de la sociedad y de los papeles que en el fondo todavía nos corresponden a las mujeres. Y eso es algo que, bueno, me cuesta mucho, pero que me gustaría sacarlo también, porque parece que son cosas inevitables, y son inevitables para ellos que necesitan comprar, pero no son tan inevitables para nosotras que necesitamos vender. Yo te quiero contestar un poco desde el punto de vista filológico, historiográfico, pedagógico y todas estas cosas. Masculino, entonces. No, yo estoy luchando contra mis propias médulas y cogollos para que esto se cambie. A mí lo que me parece maravilloso, y fíjate que yo soy una persona, yo tengo una naturaleza pesimista porque considero que la única manera de transformar la realidad es ver el vaso medio vacío, para poderlo llenar. Y confío en las utopías, pero yo tengo tendencia a mirar las cosas con cierto ojo negro y jorobado, pero sigo. Pero lo que me parece maravilloso a mí, que soy una mujer un poco pesimista, es que tú tengas recursos y tengas fuentes y tengas ganas y fuerzas y energía para investigar por tu cuenta, para interrogar y en un momento determinado plantearle a tu profesor una pregunta completamente legítima, y seas autónoma como para poder escarbar en esas raíces. Y yo en ese sentido te animo, porque seguro que haces descubrimientos que luego nos van a servir a todas. Yo hasta hace 3 días, y lo digo con vergüenza, porque además se supone que en este sentido, mira, vergüenza, pero no sexual, en este sentido se supone que soy una persona un poco informada, yo no sabía quién era Luisa Carnés, hasta hace relativamente tiempo. Posición de las sin sombreros, que también. Claro, yo no sabía quién era Concha Alós, y es una señora que ganó el Planeta 2 veces. Y aparte de ganar el Planeta, que eso no dice nada de un escritor ni de una escritora en general, es magnífica. O sea, Concha Alós tiene un libro que se llama Los Enanos, que es una cosa que dices, ¿cómo a los censores del régimen se les pasó este libro?
Es una cosa, a lo mejor porque era de una señora y a lo mejor pensaron que iba de amores, yo no sé, no sé muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido te felicito y tú sigue y ahí pico pala y vas a encontrar cosas que nos van a hacer mucho mejores a todas nosotras. Cuando hablan de las modas, ahora respecto a es que ahora hay muchas más escritoras y tal, y los premios y las modas, esto no es una cuestión de modas. Esto es una cuestión de que las mujeres que nos dedicamos al oficio de escribir estamos haciendo otra vez una práctica de sobreesfuerzo que nos lleva a a obtener unos resultados que voy a intentar explicar. Las mujeres que escribimos ahora, por una parte, tenemos que demostrar que somos capaces de emular las polifonías del mundo como hacían los escritores varones decimonónicos, que podemos mirar desde el ojo de los perros, de los niños, de las viejas, y que podemos hacerlo con esa omnisciencia que en principio solo tenían los hombres. Porque las mujeres se supone que solamente escribíamos diarios y nuestras cositas. Entonces, bueno, demostramos que eso lo podemos hacer, que tenemos oficio, que tenemos estilo, y luego por otra parte estamos buscando nuevas maneras de contar en las que cristalicen nuevas formas de mirar. Y en esas nuevas maneras de contar, en las que cristalizan nuevas formas de mirar, se ve la contractura de nuestro cuerpo, de esas fuentes que nos han alimentado tradicionalmente y que nos nutren y al mismo tiempo nos hacen daño y contra las que nos resistimos. Eso a veces se traduce en unas fórmulas lingüísticas absolutamente novedosas, rompedoras, radicales, que hacen que no todos los libros sean el mismo libro, que no todos los libros sean como las calles del centro de Madrid gentrificadas, y eso hace que los libros tengan una interesantísima calidad, una interesantísima textura literaria. Esto no es una moda, es una posición en el mundo. Una forma de ver el mundo. Es una posición en el mundo que se refleja en una manera de contar que resulta interesantísima. Entonces, moda, una leche. Yo no sabía una frase en la conferencia de Pekín. En la conferencia internacional de Pekín había un foro no gubernamental que se llamaba Mirando el mundo con ojos de mujer. Y bueno, yo creo que era muy explícito y salía una foto del mundo mucho mejor hecha si lo hubiéramos hecho con ojos de mujer, estoy segura. Y entonces allí se notaba que el mundo también tenía que tener esa mirada, porque no nos la habían dejado, es decir, que la mirada era muy masculina. Yo quería decir una cosa, Sí. porque me ha sorprendido muchísimo. Un segundito que te van a facilitar un micrófono para que se puedas... Para que te vean, no que tengan los de extremo. Tienen que ir en el más allá también. Es que hay muchos más allá que están con nosotros, que no los vemos, ni las vemos. Bueno, yo la verdad es que no sé, estoy escuchando muy atento, quizás soy el segundo de edad, mi trayectoria, yo tengo una idea más, vengo mucho de la política, de la clandestinidad, pero concretamente me ha llamado muchísimo la atención lo que ha dicho ella. No llego a comprender en qué sociedad estamos que no se den autoras, porque yo que vengo, autodidacta, yo a los 12 años empecé a trabajar y aquí rápidamente, no tomo notas, se me viene a la cabeza cantidad de autoras que hemos tenido, la que hizo Nada, la que hizo Karen Martín Gaita, luego más en la época, llama mía ha sido Montserrat Roig, o sea, cantidad de gente, de mujeres, o sea, no me voy a ir a grandes personas como ha sido dentro de la literatura, como ha sido Virginia Woolf, o sea, entonces me ha sorprendido muchísimo que una estudiante en la Universidad Autónoma que la digan que no hay autoras, o sea, me quedo absolutamente... No, que no la quieren enseñar. O sea, me quedo absolutamente asombrado de qué mundo estamos. Es lo único que puedo decir, aparte de todo, la perplejidad tan enorme cuando yo nací en el 49 y cuando de una manera autodidacta pues fuimos leyendo lo que nos venía de mala manera y en fin, me he quedado, sinceramente, creo que ahora mismo tienes muchísimo y es para denunciar a ese profesor que te está impidiendo el poder tener ese acceso. O sea, la verdad Y encima estudiando literatura hispánica, vamos. Hay una cosa que lo estaba yo pensando ahora todo el rato, pasan encuestas de satisfacción y esas personas tienen mucho ego. Esto es yo que soy de vaso medio lleno,
únete con las de tu clase. Trabajos en grupos sobre señoras. Esto es una lucha que cada una tenemos que hacer en nuestra micro vida. Y si en tu microvida haces eso, nos ayudas a todas, aunque sea una semilla, porque ese señor tiene su ego. Y cuando venga su encuesta de satisfacción, esas cosas se saben, son públicas, sus compañeros y compañeras hablan. Eso por una parte, y luego por otra, en la Autónoma, justo es que es donde yo estudié, está el IUM, que es el Instituto de Estudios de Género de la Autónoma. Coméntalo allí también. Esto que pase, que no nos lo quedemos, que no nos quedemos, sí, que no nos quedemos en silencio como antes. Y luego en la Autónoma tienes algunas profesoras magníficas. Por ejemplo, yo me estoy acordando de Carmen Valcárcel, que tiene una mirada sobre la memoria y sobre las mujeres pues muy interesante. Pero fíjate, a lo mejor yo creo que el caso del profesor tiene que ver con lo que comentaba al principio Cristina, de un negacionismo. O sea, ante los logros, o sea, el feminismo en este país en un momento determinado yo creo que se convirtió de verdad, y lo creo sinceramente, en un capital político apabullante, porque fue la punta de lanza para poder hablar de discriminaciones de género, discriminaciones de clase, discriminaciones de raza, todo tipo de vulnerabilidades. Y a partir de ahí empezó a haber gente que se ponía muy nerviosa, pero muy nerviosa. Yo he llegado a dar charlas en institutos donde había chicos con un móvil en la mano a los que les estaban llegando mensajes para decirme cosas insultantes. O decirme, ¿usted por qué no habla de esas madres que matan a sus hijos y nadie lo dice? Y tú llegas a decirles, ¿y tú lo sabes por qué? ¿Por qué lo sabes y nadie lo dice? ¿Estabas allí? ¿Era tu vecina? Entonces, es una cosa impresionante. O sea, hay una reacción terrible que puede tocar con sus tentáculos la academia, desde luego los medios de comunicación de una manera clarísima y todas las instancias sociales. O sea que no me extraña lo que dice. Estamos ya en hora, creo que tenemos que terminar. Os pido, si os apetece, os propongo, si os apetece, dejar una frase, lo que queráis de cierre para compartir bueno, todo este rato que llevamos juntas, no sé, dejar algo aquí que nos llevemos, que nos llevamos ya mucho esta tarde, pero si queréis dejar algo para cerrar, un pensamiento, y queréis compartir. Yo creo una cosa que me gusta mucho, que el feminismo... Cristina, tienes que decirla. Sí. El feminismo es una carrera de relevos. Y entonces a cada uno nos toca que nos den el pañuelo en un momento y que tire de ese pañuelo para seguir para adelante. Pues a ti te ha tocado un trocito de pañuelo y todas nos hemos ido dando para avanzar. Por eso no os metáis nunca en la división si hay un feminismo clásico, si hay un feminismo tal. Hay un feminismo que es una conciencia de mujer, que es una conciencia de igualdad y que es otra forma de ver el mundo. Y eso a cada una nos toca un cachito. Y a ti te ha tocado luchar con ese profesor. Coge el testigo y el testigo. Porque estamos en una carrera de relevo y no en una carrera de metas triunfantes. Gracias, con esto cerramos. Sé que nos habríamos quedado aquí mucho más rato escuchando y hablando. Tiene que ir a trabajar. Ha sido un placer escucharos, teneros aquí. Gracias por estar, gracias a los asistentes por venir. Nos vamos corriendo, que hay que hacer una función, efectivamente. No os perdáis la obra, que es de verdad maravillosa. Maravillosa. Igual hay muchos escritos. Y no porque la he escrito yo, pero... No, si yo no la he escrito. Es verdad, yo hice una novela y ellas han hecho lo han hecho. Bueno, pero tú tienes algo que ver. A ver, pero vamos a ver, pero vosotras sabéis que hay mucha gente que dice, pues a mí esto no me gusta y no me siento identificada. Yo quiero decir, a mí esto me gusta y me siento identificada completamente y lo agradezco y lo admiro y entiendo que es una cosa distinta de lo que yo hice. Claro. Y no me importa. Quiero decir, estar porque ellas, claro, pero ellas han sintonizado perfectamente con esa culpa, con esa vergüenza. Es la autora. Bueno, que es una obra fantástica, muy bien interpretada y muy bien dirigida.
no hemos dicho. Gracias.